Hola gente querida, soy Paula Vilches, Y yo soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones. Conscientes. Hola gente querida de Conversaciones Conscientes, ¿cómo están el día de hoy? Estamos muy emocionadas por este capítulo de música y espiritualidad. Farshid, ¿nos podrías hablar un poquito sobre nuestra invitada? Claro que sí. Bueno, les comentamos entonces que nuestra invitada de hoy se llama Mahani Teave y ella es pianista chileno-estadounidense de origen Rapa Nui. Ella se ha destacado como una de las principales exponentes del piano en Chile, participando en varios concursos y realizando presentaciones en escenarios alrededor de todo el mundo. Además, en 2013 co-creó la ONG Toki, que se encuentra en Rapa Nui, y posteriormente la ONG inauguraría la Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui, que es donde estudian actualmente niños y adolescentes de la isla. Así es que muy emocionadas de tenerla a ella ahora con nosotras y poder compartir una conversación consciente. Sí, ella es una invitada que para nosotras es bastante especial y hemos intentado en numerosas ocasiones poder entrevistarla porque su agenda es muy apretada. Y finalmente hoy día logramos coordinarlo, madrugamos para poder hacerlo, así es que con mucho cariño va para ustedes. Sí, esperamos que lo disfruten. Hola Farshid, Hola Paula. hola Mahani. Hola Paula, Hi. hola Rashid, Hola Magi. hola a Muchas todos. gracias, Sí, hola a sí. todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, querida Mahani, en esta conversación de música y espiritualidad, que es un tema que necesitamos mucho conversar en la sociedad, creo yo. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, súper bien, sí, con recién despertando con harto entusiasmo para hacer hartas cosas y qué lindo compartir en este programa tan hermoso que están haciendo. Sí, gracias por lo que están haciendo, Gracias. creo que hace mucha falta. Ay, gracias. Gracias. Esa es la idea, aportar un granito en esta sociedad que necesita tanto que hablemos de temas más profundos, que Mm, nos Y conecten desde de todas otra las áreas. forma y de todas las áreas, exacto. claro, sí. Bueno, el día de hoy a mí igual me toca personalmente muy profundo, ¿no? Porque es una visión también que compartimos las tres respecto a la importancia de las artes, Mm. como la importancia real de las artes, de la música. Entonces, para explorar estos temas, Mahani, ¿de dónde crees tú que viene la música? ¿De dónde proviene la música? Vamos Directo. directo a lo bueno. Mira, la música, o sea, como yo lo veo, es como lo más cercano que nosotros tenemos dentro de nosotros para conectar em, con ese mundo profundo que no se puede expresar con palabras, que no es tangible, que de alguna forma también se vincula con todo, con todos, y que tiene una manera que no es única. O sea, uno no se imagina cómo finalmente todo, o sea, el mismo cosmos, todas las relaciones entre los movimientos de los planetas, todo se basa dentro de cierto, eh, de algo que tiene que ver con la armonía, con los movimientos, con Mm, sonido. Todo eso se reduce al sonido y todo al final alrededor nuestro también. Eh, si uno piensa, por ejemplo, en las notas, tú tocas una nota en el piano y suenan los armónicos. O sea, gracias a una cuerda que hiciste tú sonar, que es tu cuerda, están vibrando, por decirlo, otras personas también. Si uno lo Mm. pusiera así, eso se llama como vibración por simpatía. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto, también te das cuenta eh, de la importancia de tomar conciencia de lo que nosotros hacemos también en nuestro día a día. O sea, si uno esto lo extrapola y lo relaciona con lo que es la música, tú ves muy claramente, wow.
O sea, lo que yo hago impacta en mi alrededor. Eh, y también, bueno, hace poco vino un director de orquesta, Daniel Abad, que dio una charla muy, muy bonita en la escuela, que era justamente música y emociones. Y él hablaba, por ejemplo, las notas como, o sea, como una nota que pertenece a ciertas armonías, cuando ya tú la pones en armonías que no son, que no pertenecen a esa misma armonía, que claro, son una disonancia. Ujú. eh, Finalmente lo único que hace es enriquecerlo. O sea, ahí es donde nosotros vemos las diferencias. O sea, cómo nosotros nos enriquecemos siendo todos distintos, pensando diferente, sintiendo distinto. Y cómo eso, si nosotros lo tomamos de una buena forma, o sea, de una forma positiva, eh, hace más rico nuestro planeta. Y aprendemos, si lo hacemos como, si tomamos todas estas diferencias de una forma consciente, podemos ir aprendiendo, creciendo juntos. Y así la música tú lo puedes aplicar en todo. Eso es como lo siento. Y está en ese lugar que si bien así tú lo ves y lo traduces a cosas físicas, está en un espacio de por sí que no tiene palabras, que no es algo tangible, Mm. que permea todo básicamente. No sé cómo lo ves tú, Paula, pero es muy potente. Ah. Bueno, me siento igual que tú, así como... Eh, me pasa que, bueno, yo creo que la música viene de un plano etéreo que no nos corresponde, no es nuestro, por decirlo de cierta manera, pero está conectado con nosotros. Porque también como compositora yo entro a un estado como de trance, por Mm, decirlo de cierta manera, y yo siento desde bien jovencita que como que fluye a través de mí, como si no viniera de mí, como que fluyera a través de mí. Y muchas veces cuando estoy cantando en vivo, eh, yo digo ya, que fluya a través de mí. Y ahí voy a hacer un comentario que una vez Mahani me ayudó muchísimo, hace no sé cuántos años, que yo le pregunté, yo estaba transicionando a hacer música solista y estaba muy preocupada por mi ego, por mi, este es mm, un paréntesis, por mi, que no creciera mi ego, porque le tenía como un poco de terror a mi ego. Eh, no, me, no me veía como que mi personalidad se podía transformar, una cosa así, y no quería mm, eso. Y Mahani me dijo, eh, el músico sirve a los demás, el músico está para mm, servir. Y yo lo encontré súper potente porque en la escuela de ópera me acuerdo que tenía profesores maravillosos, pero era muy desde la competitividad, el sistema, mm, ¿no? Y no desde una parte más noble o más que, que reconoce los talentos de cada uno y la diversidad y cómo enriquece. mm, Entonces me puse a pensar en este concepto del servicio y empecé a como a direccionar todo desde ahí, ¿no? Porque la verdad es que uno quiere conectar con los demás, eso es lo que quiere mm, conectar con los demás. Es como eh, en este plano material tenemos tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto dolor. Hay personas que tienen muy pocas herramientas, pero al momento de estar en ese lugar de servicio, tú traes algo que es maravilloso, que no tiene palabras, que no tiene explicación. Y para mí la forma más adecuada de decirlo es espiritual, porque mm. se transmite algo que le llega al corazón de la persona. También pasa por los pensamientos, pero va más allá, es como que llega al corazón, Es directo. es directo, Mm, sí. Entonces es como una transmisión espiritual. Y muy lindo porque uno hace cosas que no cree, nunca creyó que podía hacer. O de mm, repente las personas te dicen cosas que tú te quedas como, oh, no sé. Pienso que es impactante el tema de la conexión en la música. Por ejemplo,
También viéndote a ti, Mahani, tocar en vivo, cuando te vi en 2023, 23, sí. sí, me pasó que sentía la música de manera muy potente, como que lo que tú Mm. tocabas me traspasaba el cuerpo, por decirlo de cierta manera, era muy potente. Y yo sé que yo soy música, entonces no vibro como todas las personas, ¿no? Estoy como más con las antenitas más, más abiertas, pero esa transmisión la encuentro algo muy mágico, muy, muy bonito. Como si fuera un Es, lenguaje sí, Mm, de conexión. es muy potente lo que tú estás diciendo. A mí, por suerte, o sea, el rol del artista, a mí eso me lo enseñó Roberto, Roberto Bravo, de muy mm, chiquitita. Como tuve la mm, oportunidad de tocar mucho con él, y él, claro, llevaba la música no solo a los teatros grandes, sino que también a la cárcel, a las poblaciones más humildes, y a mí me llevaba. Entonces me tocó, y él siempre me habló eso, de lo que yo te decía, del rol del artista, que es para servir a la humanidad, que mm, nosotros somos canales a través del cual la música tiene que fluir a través de nosotros, y nosotros, claro, poner de nuestra parte nuestro estudio, aprender las obras, dedicar horas y horas para poder de alguna forma tener esas herramientas musicales que permitan que esa música fluya y llegue a donde tiene que llegar, que es también al corazón de las personas. Y eso, Qué o sea, bonito. el haber podido estar en estos espacios, o sea, tocando en cárceles desde chica, en hospitales desde chica, como que también me dio la posibilidad de ver el, eh, como lo transformador que puede ser la música. Y yo recuerdo muchas veces de grande también, por ejemplo, que me llevaban, o sea, me invitaban a tocar en algún lugar, también muy humilde, y los organizadores me decían como, ¿y qué vas a tocar? Así. Yo les decía, voy a tocar Bach, por ejemplo, Bach y Chopin y mm, quizás alguna otra cosa. Me decían, pero ¿cómo vas a tocar Bach si son personas que no conocen de Bach, no conocen de música clásica, así como que necesitas tocar pura música oreja? Dije, mm. como, tranquilo. Y claro, y yo te diría, o sea, de los públicos más respetuosos, más abiertos a recibir la música, los encontré en los lugares más inesperados. O sea, donde realmente la música es como este alimento para el alma que es y que estaba en ese minuto tan carente y tan necesitado. Entonces, en un momento en el que pudieran quizás olvidarse de las dificultades que estaban teniendo en su día a día, eh, que son tremendas cosas muchas veces, desafíos que tienen que vivir, que uno no imagina y que de repente uno no imagina como la música, una hora de música realmente puede ser tan sanadora y hacer tan bien. Yo recuerdo una vez en una cárcel de mujeres, tenía como, yo creo que unos 12 años, y fuimos a tocar. Y se me acercó una mujer después y lloraba y lloraba y lloraba y me decía, yo cometí un error y por eso, por ese error he terminado acá. Pero que ustedes vengan a tocar y como eh, darnos esta dignidad de sentir como que de que ustedes hayan venido para acá y compartir esto que es tan valioso, como yo lo llevo conmigo, lo voy a atesorar siempre. Y fue Mm, como, uy, así como muy, muy potente. Impactante. Sí. Sí. Qué bonito. Mm, Bonito. sí. sí. Y también como las cosas que uno puede hacer, como te digo, quizás sutilmente con la música. Yo lo digo, por ejemplo, en la escuela de música que tenemos. Mm. En esta escuela que, bueno, o sea, es que, una cosa es contarles de qué se trata la escuela, pero ya saben. Sí. No, Pero pero nuestros auditores, Exacto, para que nos bueno, cuéntanos, cuéntanos, tenemos sí. una escuela de música que construimos con materiales 100% reciclables y fue una escuela que comenzó, o sea, para mí eh, yo le digo, o sea, los milagros
los milagros por la mano divina de Dios que actúa constantemente entre nosotros y que no lo vemos hasta que de repente nos damos cuenta que están sucediendo todas estas cosas increíbles constantemente para nosotros poder avanzar. Y bueno, esta escuela, yo siempre digo, se construyó con puros milagros, o sea, eran puras cosas increíbles que iban sucediendo para poder concretarlo. Y con personas también maravillosas que aparecían para apoyar desde lo que fuera que sabían hacer. Y solamente con ese deseo de poder ayudar con algo que fuera positivo para la sociedad. Entonces, bueno, nuestra escuela tiene lo que es el área clásica y lo que es el área tradicional. Pero, y bueno, desde el área clásica nuestra idea es darles oportunidades a los niños que no tenían en la isla hasta que la escuela se formó, para si quieren ser músicos profesionales, o que les demos las herramientas, y si no lo quieren ser, está bien, pero nuestro rol más allá es un rol social, que es para cultivar los valores en los chicos, los valores que entrega la música, la perseverancia, la tolerancia, el respeto, el trabajo en conjunto, también un trabajo con la autoestima, porque cuando se dan cuenta que cuando se esfuerzan van teniendo logros, eso ya para ellos yo te diría que les cambia la perspectiva de la vida, porque pueden lograr lo que sea que ellos quieran si es que ellos se esfuerzan y a pesar de todas las dificultades que se les puedan presentar. Entonces, nosotros hemos, bueno, tratado de crear un espacio, un espacio de resguardo de la infancia, resguardo de la juventud, donde los niños jueguen, se respeten, eh, y se respeten con las diferencias que tienen, que son muy hermosas, cosa que muchas veces no sucede fuera. Entonces, eso es como ese trabajo amoroso de enseñar entre todos que esto es una escuela que no se fuma, no se toma, no se hace bullying, nos tratamos con cariño, nos tratamos con respeto. Y claro, es un trabajo constante porque, claro, de repente vemos los niños un par de horas a la semana y después próxima semana, entonces es un trabajo que hay que estar y también como equipo nosotros siempre estar inculcando esa parte de que nosotros tenemos que ser el ejemplo de los niños, vivir de acuerdo a los valores que estamos también inculcando en ellos, que eso es importante porque más que el bla bla es el ejemplo, es lo que cuenta con los niños. Entonces, y ahí es donde uno ve también el rol de la música, como lo potente que, o sea, cuando tú piensas en ese rol transformador que puede tener la música, porque abre también estos espacios que son muy importantes de sanar y de canalizar. O sea, acá en la isla hay mucho alcoholismo, mucha violencia intrafamiliar, suceden muchas cosas en las casas que vulneran los derechos de los niños. Entonces, que un niño tenga un instrumento consigo, yo siempre pienso un niño que está, bueno, estudiando su violín o su ukelele, es un niño que o sea, que logra sacarlo de alguna forma de las drogas, del alcohol, de Sí, estas situaciones más complejas. sí. Y se vuelvan profesionales o no, tienen un compañero de vida, yo digo, como el instrumento es como un amigo, Una herramienta. que siempre puedes recurrir, siempre vas a poder, no sé, si inventas canciones o si estás más en la música docta, o sea, hay un sinfín de caminos que tomar a través de la música que son sumamente buenos para el espíritu. Entonces, y cuando uno ve, o sea, por ejemplo, yo básicamente la vida la tengo dedicada a la escuela. Entonces, ver los resultados con los niños es muy lindo, sí. Qué Muy lindo. gratificante, me imagino. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Sí. Me hiciste pensar en lo delicado que es esta etapa de la infancia y la adolescencia. Yo personalmente he trabajado muchos años de mi vida con niños y adolescentes y efectivamente y en sectores vulnerables y
ellos necesitan mucho algo que los saque de ese contexto, pero algo positivo, porque lamentablemente es la edad donde es tan frágil que pueden llevarse por un camino negativo o positivo, y es como este árbol que crece, puede crecer torcido o puede crecer recto, ¿no? Y la música les hace, pero fantástico. Yo he visto que están en orquestas de pronto y salen de sus problemas, salen de sus hábitos negativos que de pronto son como esas fuerzas negativas que los bombardean, ¿no? Desde 10 años en adelante, digamos, es más fuerte, porque se considera adolescente ahora desde los 10 años. Entonces, y los niños están súper adelantados acá en Santiago, es tremendo, porque eso ya es todo un tema, ¿no? Pero los niños ya se ven muy grandes, 12 años, 14 años ya parece de 18, y tienen formas de pensar muy distintas a lo que era nuestra generación cuando teníamos esa edad. Están Claro. bombardeados por muchas cosas negativas, y la música también eh, puede ser como un instrumento también de negativo para ellos, por lo que nos dan los medios masivos de comunicación actualmente, y eso también lo encuentro complejísimo, es bien delicado. Eh, y me gustaría ver cómo podemos nosotras contribuir de alguna manera para, tú lo estás haciendo fantástico, pero cómo de pronto también podemos aunar fuerzas para que los chicos no se dejen arrastrar por ese tipo de contenidos, digamos, tan perturbantes para unas Muy, muy mentes tan pequeñas. nocivo. Muy nocivo, muy nocivo. Sí, Eso me hizo pensar como generar proyectos, hacer cosas que puedan despertar esta espiritualidad de los niños desde pequeños, que sea un factor protector para ellos en el fondo. Ese es como uy, el propósito. Y lo hemos hablado con Paula muchas veces, cómo podríamos generar esto, un trabajo social con música enfocado específicamente en niños y adolescentes. Sería súper lindo. Sí, Farshid es trabajadora social, Claro, entonces como siempre, profesión, sí, queremos unir, queremos hacer algo. sí, de alguna manera lo hemos pensado tantas veces, que es tan Ujú. importante, porque de verdad la música es una herramienta, bueno, el arte en general es muy potente. Eh, Sí. Eso, tenía ese sí, paréntesis. no, o sea, es tremendo igual lo que estás diciendo, porque como la música tiene un acceso directo hacia adentro, cuando el contenido no es apropiado, también llega directo. O sea, llega Exactamente. mucho más fuerte, yo te diría, que cualquier otro medio. Mm, Y en ese sentido, yo creo que hay un trabajo muy grande desde el mundo de los adultos que tiene que suceder. Yo creo que Una acá responsabilidad. una responsabilidad, porque no hay un resguardo real de la infancia. mm, O sea, que la infancia, la preadolescencia, o sea, esta infancia preciada es el eslabón más frágil que tenemos en nuestra, por decir, en nuestra vida humana. Es ese breve lapso en el que realmente se sientan los valores con los que vamos a movernos toda la vida. mm. Entonces, el descuido que está sucediendo es tremendo. Y es Sí. un descuido que es constante, porque va desde el celular que se le entrega al niño, en el que se le está imposibilitando el desarrollo de muchos elementos fundamentales en esa época formativa. Mm, Y después ya entramos a lo que son los contenidos a los que están siendo expuestos, incluso, o sea, incluso los contenidos, ponte tú, yo digo, películas, series, lo que sea, monitos, eh, los límites de edad, o sea, tú dices, no sé, para mayores de 7 años, 7 años, y tienes contenidos que son de suma violencia, sí, o está para todo espectador. naturalizado. Claro, o por ejemplo, Sí. algo para todo espectador, también con violencia, con contenidos que no son apropiados para un niño de 2 años, de un niño de 3 Mm, años, un niño de 5 años, ni de 7 ni de 9. O sea, Mm. y ahí nosotros, eh, como adultos, yo creo que el trabajo ahí es doble, porque nosotros somos los responsables de los niños. Los niños están solamente recibiendo lo que nosotros les mm. entregamos.
Y en el Exacto. caso de la música, porque quizás tiene buenos ritmos, tiene lindas melodías, pero con letras que son sumamente, vulneran todo, o Sí. sea, todo lo que el niño debiese no estar escuchando, lo está escuchando, todo lo que no debiese Mm, estar viendo, influenciándose, también mm, respecto de distintos estereotipos, cosas que finalmente no son saludables para estos pequeños seres humanos que necesitan encontrar su mm. propia identidad, Sí. entonces que necesitan expresarse desde su yo interno y no desde lo que le están bombardeando los Mm, medios. Y ahí, Sí. por ejemplo, lo que tú dices, quizás, claro, con la música, quizás, eh, claro, no sé en realidad qué se pudiera hacer allá. Acá, por ejemplo, nosotros el programa que tenemos musical contempla la escuela, que ya iban en las tardes los niños, al menos 2 o 3 veces a la semana. Y también tenemos programas que es fuera de la escuela misma. Entonces estamos yendo a los colegios, estamos yendo al hogar de menores, al centro penitenciario, al hogar de mm, ancianos, haciendo un trabajo coral. Tenemos una profesora de coro haciendo, mm. enseñando otros instrumentos, también flauta, flauta traversa, para niños que la música los llame. Entonces, eh, es como tratar de acercar lo más posible el tema de la música, que acá por lo menos en la isla, y yo te diría muy afortunadamente, la música es tan esencial en nuestra cultura que no es, o sea, la música, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, no sé, la otra vez, este es un ejemplo de lo que me tocó hace algunos meses, que lo encontré el ejemplo perfecto de lo que ya, campeonato de canotaje, y están las premiaciones, nos habían pedido con Valeria ir a tocar y nosotros ya fuimos. Y claro, tienen un tipo de música andando, ya todos, alegre, alegre. Después, música polinésica, ya todos, alegre, felices. Después nosotros tocamos nuestro piano clásico, alegres, todos felices, y hay otra. Es como, la música es como Sí. muy potente. Entonces, Mm, por Está en ejemplo, todo. sí, está mm, en todo. Y desde, o sea, yo encuentro muy también notable, en tiempos antiguos habían cierta, bueno, tú sabes, en la cultura de Rapa Nui también hubo muchos conflictos bélicos internos, mm. pero uno de ellos los resolvían a través de ciertos cantos. Oh, qué Y yo, bonito. que si uno lo ve así como, quizás, no en el contenido de los cantos, o quizás ya, bueno, es otra cosa, eh, pero el hecho de que fuera a través de la música te dice algo referente al rol tan importante de la música en la cultura. Sí. O sea, por Mm, ejemplo, si hay ah, cualquier actividad aquí que sea importante, parte y termina y está nutrida con música. Y en el Mm, caso nuestro es principalmente música tradicional polinésica, mm. por ejemplo. Qué bonito. Pero eso, ponte tú, en el caso de los niños, es algo muy, muy positivo porque los niños acá quieren mucho tocar instrumentos. Entonces, si tú les das ese acceso, les das esa herramienta, ya empiezas a aportar hacia su desarrollo y hacia su también su identidad, lo que hablábamos, de tener herramientas para poder abordar las dificultades en la vida. Mm, Pero al sí. mismo tiempo acá en la isla están llegando muchas drogas, hay mucho alcoholismo, es todo demasiado accesible. Así que acá no, es muy, muy difícil resguardar a los niños. Entonces, por eso es como un esfuerzo muy consciente que estamos siempre haciendo de nuestra escuela. Acá tenemos que cuidar. Y claro, de repente, eh, no sé, eh, mm. o sea, yo lo veo como un aprendizaje constante, una cosa así como Claro. que
ya somos humanos, de repente algo va a pasar, no nos percatamos de una situación, no la atendimos a tiempo o algo, no sé, pero van pasando de repente cosas que dice, ya, ok, ¿cómo voy mejorando esto? ¿Cómo atiendo a esto? ¿Cómo hacemos un mejor trabajo nosotros como adultos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo lo podemos enmendar? ¿Cómo lo podemos mejorar para la próxima? O sea, siempre, y yo creo que esto es clave cuando uno está trabajando como para que el mundo sea de alguna forma mejor para todos, es como siempre pensar como en construir, como que todas las cosas, porque somos humanos, nos equivocamos, pero esas cosas tomarlas y transformarlas y decir, pero qué oportunidad más perfecta para darnos cuenta que esto no lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo lo atendemos? Y en la Claro. medida que uno va viendo situaciones, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en Farshid, eh, que yo me imagino que, por ejemplo, te enfrentas con tantas situaciones muy, muy tremendas y de repente uno dice, Tremendo. ¿cómo abordo tanto? Sí, sí. Y ahí es Sí, donde uno tiene que es finalmente abrumador. hacer, ir de a poquito. O sea, esto que Sí. están haciendo yo lo encuentro sumamente hermoso porque ya Sí. es elevar las vibraciones como entre todos, con, con buenas vibras, con buena energía, con buenas ideas, con cosas lindas. Yo creo que en este minuto Mm. lo que necesitamos es como tirar cosas lindas, Sí. compartir cosas lindas, hablar cosas lindas, Sí, Sí. darnos buenas noticias, sí, todas Ah, esas cosas, sí. Sí. sí, sí. Totalmente. y contagiarlas también. Contagiar de Mm, algo más positivo. Sí. Es que eso es lo claro, interesante de las conversaciones, que también tiene que ver con vibración, porque viene desde la comunicación, ¿no? claro. Como cualquier tema, yo pienso siempre, cualquier tema puede ser transformado a algo elevado, muy, muy elevado, o puede ser muy también hacia abajo, ¿no? Como muy, ¿cuál sería la palabra? Como degradante, no sé. Mm, Pero Ujú, si uno tiene esa capacidad, expandirlo, ¿no? Porque ujú, mm, vinimos a este mundo para desarrollarnos, no para involucionar. Entonces, claro. ¿cómo podemos ser una fuerza positiva en eso? O sea, yo Mm, siempre me pregunto eso, porque en el trabajo también me ha pasado tantas veces, uno está luchando con tanta cosa y los colegas muchas veces se transforman más parte del problema que de lo positivo, digamos, porque mm, están metidos mm, también en la negatividad, en esto, mm, y también en, no sé, el chisme, y estar siempre en la boca abundando mm, lo negativo, ¿no? mm, Fijándonos en lo negativo de las personas en vez de lo positivo. O sea, mm, y eso es muy, obviamente también tiene que ver mucho con nuestra formación como bajáis, que ujú, bueno, nuestros mm, audientes saben que somos bajáis. Y de ahí se nos enseña la importancia de mirar lo positivo siempre en las personas. Y a veces mm, cuesta, por supuesto, hay emociones detrás, hay un montón de cosas que están pasando y las relaciones mm, interpersonales son complejas de por sí, pero hagamos un esfuerzo. Siempre tenemos la mm. posibilidad de elegir, siempre. mm. Entonces, creo que Sí. por ahí va. Y gracias también por decir que esto es importante y difundirlo, porque mientras más lleguemos a más personas, mejor. Mejor todavía. Ujú, No, y por claro. ejemplo, en el caso, o sea, en el caso de la música, por ejemplo, lo que decía Abdul Baha, que la música es como la llave al corazón, como que te abre y Mm, después ahí uno puede entrar. Entonces, mm, eso yo creo que es muy potente también, por ejemplo, a la hora de trabajar con niños, trabajar con jóvenes o con Mm, personas también que están en situaciones complejas. Cuando uno claro. mm, necesita llevar un mensaje que sea como positivo y que ayude como a hacer crecer eh, o ayudar de alguna forma, la música es lo primero ahí. Sí. sí, sí. Oye, encuentro muy noble lo que tú hiciste, porque yo me imagino, porque tú eres concertista, tú podrías estar viajando por el mundo y tocando en todos lados y listo, y viviendo así, no sé, una vida más nomádica quizás. Pero tú trajiste la música a la isla de cierta manera, la música más clásica, ¿no? Porque la música tradicional ya estaba en todos lados.
Y hubo un esfuerzo igual colectivo en crear esa escuela porque vinieron voluntarios de muchos lugares del mundo, ¿no? Así como la forma en que se construyó, yo me acuerdo que vi un documental hace mucho tiempo atrás y me quedé como, wow, así como, esto es acción social, una cosa así, porque encuentro que la música tiene esa facultad de unir los corazones, ¿no? Como que la gente a veces no habla el mismo idioma, pero tú vas y tocas y hay un idioma que es común, que es como más trascendental. Y la gente puede que evoque en ellos ciertas emociones o se pongan a llorar o te digan, oh, o me trajo nostalgia o me trajo un recuerdo, o quién sabe, es como, porque estamos todos interconectados, ¿no? Somos como todo, todos somos como uno, al fin y al cabo. Y, y estaba pensando en esto, que lo encuentro tan noble lo que tú hiciste porque tuviste esta visión clara. Ya, ya, voy a ayudar a los niños a que tengan posibilidad de tocar, porque yo me tuve que ir de la isla para tocar, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, me parece que ese acto es como tan puro, tan merecedor de lo mejor, porque tú estás tocando la vida de muchos niños y estás dándole muchas herramientas. Y lo digo desde un punto de vista bien personal, porque mi hermana es violinista, ¿no? Eh, y claro, y ahí yo vi, no conmigo, porque yo soy compositora, entonces yo solamente hago cosas, claro, toco un poquito, pero como para, para crear y canto. Y mi instrumento es la voz. Pero mi hermana, y bueno, sí estudié música y sí practiqué, pero no al nivel de ella, ¿no? Es que el nivel de ella es impresionante. Ella podía estar una hora haciendo una sola nota y después cambiaba la otra hora otra nota y así, y que estábamos todos como, ¡ah! Eh, porque hay muchas personas que no saben que la música es muchísimo trabajo, es muchísimo, muchísimo estudio, es mucha concentración, genera muchas capacidades en el cerebro. Eh, tengo un amigo neurólogo que me decía que a él le encantaba ver cómo se encendía el cerebro cuando la gente toca piano, porque se enciende Fuego completo. artificial. Sí. Qué bonito. Sí, sí. Entonces, eh, siento yo que el papel de la música en la actualidad, en nuestra sociedad, está muy, no quiero decir como menospreciado o algo así tan fuerte, ¿no? Es como, pero no se le da la importancia o el valor real que tiene. Y en mi propia experiencia estudiando música, estudiando armonías, estudiando teoría, llorando con las fórmulas porque era terrible, porque no es lo mío, como que las fórmulas no es lo mío. Eh, es mucho trabajo, ser músico es mucho trabajo, mucha dedicación, realmente uno ama la música y por eso lo hace, porque no es fácil. Y la gente o todas las personas que hacen música, ya sea de manera muy amateur, no sé cómo decirlo, pero porque les sale del corazón, o que lo han estudiado así como tú, que tuviste que estudiar años y ir con distintos maestros, todos tenemos este factor común que es como un gran amor, es como un amor muy profundo. Y yo hago clases en una escuela de música a niños y adolescentes mayoritariamente, hay algunos adultos, pero mayoritariamente niños y adolescentes. Y siempre les pregunto, ¿por qué haces música? Por qué cantas? ¿Por qué tocas el piano? Y siempre por lo general me dicen, ah, porque es divertido. Es como la primera respuesta. Ah, porque es divertido, me hace sentir bien. Y, y pienso que la música a nivel masiva eh, tiene otra visión, como que los jóvenes están como, es que quiero ser famoso, es que quiero un auto de tal marca, es que quiero poder viajar por el mundo y está más basado
un vacío como más emocional en el cual necesito reconocimiento externo, entonces necesito la fama, algo así, Mm. ¿no? En vez de esta visión de que es lo que yo hago, simplemente es lo que yo hago, así como, no sé, un carpintero es muy bueno haciendo esto o un doctor es muy bueno haciendo esto o qué sé yo. Entonces te quería preguntar cómo te ha influido a ti, o si es que te ha influido, este tema como de que a los músicos se nos pone como en un pedestal muy alto. Mm. Eh, en vez de en vez de ver como un servicio, y qué bonito que se generen estas conexiones porque son universales, se ve más como una división entre el que toca y el público, o el que está haciendo el concierto y los demás. No, no se ve como esta integración muchas veces, Mm. en el cual yo estoy ofreciendo un servicio para ti y tú lo recibes con alegría o como quieras recibirlo, ¿no? Sino que se ve como una separación entre, es que, como digamos el rockstar. Como endiosarlo, claro. Claro, ¿cómo te ha Mm. influido eso a ti? ¿O te influyó o no? Oye, y hartas cosas interesantes que mencionaste. Bueno, referente a esto, yo creo que hay seguramente por los medios, por el contenido de los medios también, es que se ensalza mucho como lo que es la fama. Y se hace pensar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que eso es un objetivo deseable, por decir, porque no sé por qué, pero, pero como que una persona famosa es como, oh, es lo máximo, cuando en realidad es un trabajo más lo que está haciendo y ojalá que lo esté disfrutando y es tan valioso como lo es, como tú dices, el carpintero, el que está haciendo zapatos, el que está vendiendo en el negocio, o sea, lo importante es el corazón que nosotros ponemos en nuestro trabajo. Eso es finalmente lo que importa dentro de todo. O sea, el trabajo yo creo que tiene que verse como, eh, o sea, como ojalá encontremos algo que nos guste hacer, a lo que podamos dedicar nuestra vida, y entonces nunca vamos a sentir que es, a pesar de las lágrimas, a pesar del sudor, a pesar de todo, nunca vamos a sentir ese peso y esa carga de estar haciendo algo que no te gusta hacer durante 8 horas del día, todos los días, en los que sientes que no vives hasta que termina tu trabajo, sales de donde estás y empiezas a vivir durante un par de horas hasta que te toque irte a dormir. Entonces, yo creo que va por un tema ya, y ahí ya empezamos a entrar nuevamente a lo que es la formación de los niños. Y ahí entramos a lo que es la educación, porque la educación hoy día está orientada hacia que los niños tengan, entre comillas, carreras exitosas que les den, ojalá, más dinero, Mm, que saquen mm, su cartón y son objetivos que no tienen que ver con inculcar en el niño de que sea un ser que potencie lo que tiene dentro, que esas cosas que lleva dentro sean para servir a la mm, comunidad, a la humanidad, y que eso en retorno le va a traer tremenda felicidad en la medida de que él pueda entregar, eso él llega. Entonces, no se están potenciando, por ejemplo, a niños felices, que mm, tengan una posibilidad de tener una adultez feliz. O sea, está totalmente orientado en algo que no es lo que nosotros necesitamos hoy día. mm, Hoy día necesitamos seres más sensibles, conectados consigo mismos, haciendo cosas que aman y haciéndolo con un sentido de beneficio para la comunidad del que somos mm, parte. mm, Entonces, no es solo un bien personal, no es solo un bien individual. Eso por una parte. Y de ahí viene todo este concepto de la fama, del dinero, el auto más bonito, la marca más no sé cuánto, la tele más grande, que es una especie, como tú dices, de ir finalmente esa tele más grande y la siguiente tele y la siguiente cosa más, es para ir llenando también un vacío interno que mm, hay, que es de insatisfacción, de infelicidad, que quizás se satisface rápidamente por, bueno, uno
como saben uno, esto de la compra rápida, esas cosas, satisfacen algo, te dan una momentánea alegría, como lo que produce el celular con la instantaneidad de la respuesta, de la gratificación, pero eso es un momento, y luego queda ese vacío Y la que dopamina hay que que genera. llenarlo de otra manera, porque es un vacío interno, un vacío espiritual, un- Sí. una falta quizás de tener un sentido más concreto para la vida que estamos llevando. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices referente a estar viajando y todo eso, eh, yo, o sea, en mi caso, igual me doy cuenta, y hay miles de pianistas que están tocando y tocan fantástico y tocan muy hermoso, y yo también sigo tocando y lo hago con mucho cariño. Me es difícil complementar las distintas cosas porque entre ser mamá, dedicar a la escuela y dedicar al piano es harto. Pero me doy cuenta que si bien, por ejemplo, yo necesito la música, la que estoy haciendo, y necesito también ese momento de conexión con el público que no, como que no había visto como tanta separación, pero ahora que lo mencionas, en realidad sucede mucho eso, como la separación. En mi caso siempre es tratar de armar un vínculo con el público, como de hacer esa conexión interior que es un fluir de energía que viene y va cuando uno está tocando. Entonces, claro, yo trato de hacerlo lo mejor posible y que eso salga, se canalice y llegue. Y después también esa energía es como que va circulando. Y eso uno lo siente en los momentos del silencio, de la música, en los momentos también de más agitación o más de intimidad. Es como que hay un viaje que sucede en por lo menos es como lo siento, y también como una historia, que uno de repente según la obra también va contando una historia, que no siempre son historias como estas tan tangibles, sino que historias de transformación, cosas que van pasando con la armonía, que van afectando también distintas partes de uno, con el público. Pero yo siento que como que para mí, mi espíritu lo que llena en su totalidad es eh, lo que estamos haciendo aquí con la escuela. Sí, porque, porque acá, o sea, en la isla, la, muchas cosas, si vienen de afuera, muchas veces no resultan, aunque sean muy buenas iniciativas. Pero el hecho de que, por ejemplo, una hija de la tierra está canalizando esto, se acepta y se nutre y se contribuye y trabajamos en conjunto y lo hacemos juntos porque es de todo y es para todo. Y listo. Y ahí yo soy un elemento que ayudo, ¿no? De alguna forma, un elemento más dentro de este tejido. Hago mi parte y por ejemplo, esto de la construcción que hicimos con los voluntarios de todo el mundo, eso fue muy potente también, muy hermoso. Yo siempre lo recuerdo en un punto de la escuela, y un lugar que es el centro de la escuela, que es un círculo. Y en este círculo nosotros tenemos rocas de los distintos lugares de la isla. Que en los tiempos antiguos, como les decía, había muchas batallas, muchas rivalidades eh, momentos bien difíciles históricos. Pero en este lugar, con las piedras de cada lugar, es un símbolo de que aquí están representados los clanes de la isla, los distintos clanes. Y que los niños que descienden de esos clanes estamos todos acá juntos, trabajando juntos, que la música nos está uniendo para hacer algo beneficioso para todos nosotros. Y Qué bonito. esos muros que rodean este espacio fueron construidos por voluntarios de todo el mundo. Entonces, como lo potente de pensar que la energía de todos los continentes, de manos que vinieron de todos estos distintos lugares, están en esos muros, es muy potente, es muy hermoso. O sea, es como, y ese es el centro de la escuela. Y para nosotros eso es como un faro que de ahí puede irradiar esa energía bonita hacia afuera, una energía positiva, sí, todo a través de la música. Sí. Qué lindo. Ahí ¿Qué te parece a lo que la, comentaba?
Sí, no, iba a decir, ahí está la unidad en diversidad, ¿no? Sí, pensé lo mismo. Sí, Como simbólica y energética, simbólicamente. potente. Sí. Ojalá que todas las escuelas del mundo tuvieran algún punto así, con ese tipo de valores y de emanación, ¿no? Porque son los valores, lo que hablábamos antes, los valores son tan importantes y que quedan tan arraigados en los niños en esas edades tan delicadas, donde son esponjitas realmente. Queda para Estamos en siempre todo clase lo que desde ellos cero viven. años. Wow. Sí, bebé. Es Wow. lo... Bueno, tenemos una pregunta aquí también que sería interesante abordar. Eh, ¿Cuándo tú descubriste que la música era lo tuyo, digamos, que era tu camino de vida? ¿Y cómo fue ese proceso, digamos? Porque entiendo que fue de muy pequeña. Y no es común que las personas sepan de pequeños qué es lo que quieren hacer en su vida. O sea, es algo que a veces nunca, nunca se termina por descubrir Sí. bien, ¿no? Pero No, por eso es mira, interesante eso. sí, la verdad es que siempre me gustó la música. Eso, eh, como que siempre fue parte de mi vida. Mi papá es músico también, músico de Rapa Nui, cantautor. Mi abuelo materno, espera, ya, sí. Él es pianista, también compositor, o sea, amateur sí, como aficionado, pero recuerdo que lo visitábamos, tenía su piano. eh, Cuando nací, mi mamá decía que yo reconocí la voz de mi papá. Lo primero fue eso, porque él siempre cantaba cuando ella estaba embarazada. Pero la verdad es que yo no supe que me quería dedicar hasta como los 18 años. De grande, sí. Sí, lo que sucede es que cuando llegó la profesora de piano a la isla, yo tenía 9 años y ella era una mujer que estaba ya jubilada, que llegó con su piano, con un violín. Ella con su esposo eran pioneros Bahá'í, que su idea era llegar hasta Guam. Esa era la meta. Entonces estaban de paso por la isla. Eh, y claro, ese de paso resultó alargarse. Se alargó como un año. Y yo en ese año, claro, cuando supe que estaba el piano y que me encantaba el piano, fui a pedirle que me hiciera clase. Y ella no quería hacerme clases porque yo no tenía piano y eso para un niño que realmente, o sea, es como que no tiene sentido hacer clases si no vas a poder practicar entre las clases. Si no, realmente es muy difícil avanzar. Pero bueno, ahí le insistí, mi mamá le insistió y dijo, bueno. Eh, y lo otro es que ella como tenía ya su edad, también como que ya había pasado su vida haciendo muchas cosas. Entonces ella quería descansar, ahora ya era una señora de edad. Entonces, claro, ponerse como a formar a un niño con la exigencia que ella como alemana sabía que esto tenía, es una responsabilidad súper grande. Pero bueno, finalmente accedió y, y me empezó a hacer clase y me dijo que podía ir a practicar a su casa. Entonces yo como no quería de alguna forma que dejara de hacerme clase, empecé a ir muchas horas todos los días. Entonces empecé a avanzar harto. Y bueno, ella por ser Bahá'í también, ella me introdujo a la fe y ahí bueno, fue como, hizo todo el sentido del mundo, todo, y fue como absolutamente, hizo sentido, claro, para mí. Y, después seguí, llegó Roberto Bravo a la isla, justo en un tiempo en que la profesora se iba a ir. Ella ya estaba, había caducado su visa, y mi mamá también estaba pensando que mm, la isla no tenía una educación muy buena en ese tiempo. Y sabiendo que la profesora se iba, era como también cortar las posibilidades de que yo pudiera seguir estudiando, que era algo que me gustaba mucho hacer. Y habían otras cosas también que mi hermana quería estudiar que tampoco existía la posibilidad en la isla. Entonces nos fuimos, finalmente mi mamá decidió, y también por temas familiares entre ella y mi papá, finalmente decidió que la mejor opción
sería irnos de la isla. Y eso fue súper duro, pero fue finalmente la única opción, porque si no yo nunca habría podido dedicarme a la música y haber aprendido también tantas cosas que hoy día me han servido para poder ayudar también acá. Y me fui a Valdivia y después, bueno, seguí por otros lugares, pero cuando supe que, como dije, "Ah, quiero dedicarme a esto", Mm. fue cuando escuché a Sergei Babayan, que fue mi profesor en Estados Unidos. Yo fui de paso nomás por allá, porque iba a ir a dar mi examen de admisión en Alemania. Y mi abuelo, el compositor, me dijo, mira, si te interesa, hay un pianista muy, muy bueno que está en Estados Unidos y da unas clases magistrales y nosotros podríamos como invitarte, o sea, pagar para que tú puedas tomarla. Tienes que postular, es un poco difícil entrar, pero si te aceptan, nosotros nos encargamos. Y llegué y claro, ahí cuando vi lo que hacía con los sonidos, lo que hacía con la música, fue tan de otro mundo que como que me dejó así, absolutamente, me dio vuelta el planeta, una cosa así. Y yo dije, ya, tengo que estudiar con él. Si no puedo estudiar con él, entonces como que no encuentro sentido a lo que estoy haciendo, porque él tiene desde lo musical una profundidad tan, 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 que era lo que necesitaba en ese minuto. Claro. Pero la verdad es que yo creo que, o sea, ahí fui consciente de eso. Yo creo que siempre mi camino igual llevaba hacia eso, como que Había como una iba para especie de allá. destino. Sí, Sí. el destino, sí. Y también, como de alguna forma, igual la vida la ha llevado un poco así, como desde lo intuitivo, desde llevando como haciendo camino por donde siento que tengo que ir, donde siento que es lo mejor, desde mi corazón. Que no siempre han sido las decisiones más fáciles. Por ejemplo, eh, a Estados Unidos no tenía beca, no tenía nada. O sea, y allá es carísima la educación. Pero dije, bueno, yo quiero estar con él, entonces eso es lo principal. Todo el resto Claro. es un detalle. Entonces, obviamente, ahí busqué distintos trabajos para costear mis estudios eh, y, y poder hacer lo posible. Y claro, mi mamá tampoco podía ayudarme económicamente porque o sea, no era posible para ella. Entonces, pero yo creo que esas son cosas como, de alguna forma, se vuelven secundarias cuando tú tienes un objetivo claro. Y es, por ejemplo, la escuela. O sea, nuestro objetivo era claro, lo que queríamos hacer. Aunque, no sé, o sea, como te digo, es lo mismo, como que las cosas se van dando de una forma muy, como donde la mano divina es tan evidente para que las cosas se concreten. Cuando tú pones tu 100%, pones todo tu esfuerzo, tu vida a disposición de algo, eh, y pasan cosas. Y como te digo, hay tantos desafíos. O sea, nosotros en septiembre, yo estaba preparándome para un concierto grande en Estados Unidos que tenía a comienzos de octubre. Y nosotros estábamos en reuniones con nuestro equipo porque, o sea, no íbamos a pasar octubre, nos íbamos de pique a números rojos o sea, en que prácticamente se puso en la mesa ese como, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿cerramos la escuela? Como, ¿es esa una opción? ¿Qué hacemos? Porque hoy día, si bien los primeros, o sea, nuestro sueño siempre fue que fuera 100% gratuito y tratamos de hacerlo por el mayor tiempo posible, pero no fue viable al final. Pero hoy nuestra gran parte, o sea, muchas de las clases que hacemos son 100% gratuitas y aparte cubrimos el 70% del costo por niño de todos los niños y una gran mayoría está becada de por sí. Entonces, y hay algunos papás que pueden cubrir algo que es hasta ese 30%, que es
Se les pide a los que pueden, pero el esfuerzo para poder levantar los recursos para mantener la escuela es un desafío colosal. Y claro, cuando estábamos en esta, o sea, en esta situación hace un mes y en la reunión con los profesores y todo, y los profesores me decían, pero eh, me decían, ¿qué vamos a hacer? Y yo les decía, recen, pidan con todo su corazón de que ayuda divina, porque eso es lo que necesitamos. Y llegó, llegó, que no son esas cosas que tú dices ya de aquí a la eternidad, no, son tiempos precisos en los que te da tiempo para que uno pueda reestructurar, reordenar, repensar cómo, o sea, son, ¿cómo te digo? Tiempo de gracia, como una cosa así, en los que podemos estar unos meses bien para poder ver cómo quizás, eh, quizás no se van a poder hacer todas las clases que estamos haciendo. Quizás vamos a tener que buscar otro, no sé, ahí estamos en el proceso de reestructurar, pero y así ha sido todo esto, así como, yo recuerdo que cuando estaba o sea, este lo recuerdo porque siempre, o sea, porque de repente lo menciono porque es muy, o sea, yo le digo muy divertido. Por ejemplo, estábamos en medio de la construcción y claro, así en medio estaba el grupo estadounidense que estaba haciendo este workshop. Y de repente me dice, es que nos faltan, no sé cuántos sacos de cemento era. Es que nos falta cemento, no tenemos, y no teníamos ni un peso para comprar nada. Entonces, y yo le dije, o sea, y con Enrique nosotros, o sea, con nuestro corazón siempre así, era como, ya, por favor, como Dios, oriéntanos, ¿cómo hacemos para poder resolver esto? Mañana siguiente, despertamos, suena el teléfono apenas abrimos los ojos. Me llaman alguien que no me ha llamado en 4 años, algo así. Hola, Mahani, ¿cómo estás? Supe que están haciendo una escuela. ¿Qué necesitas? Necesito 10 sacos de cemento. ¿Ya? Mándame la cuenta, dime cuánto es y te lo deposito esta mañana. Así. Wow. O sea, son esas cosas que uno las observa y va viendo una cosa tras otra y dice, wow, o sea, nosotros realmente, este no es mi proyecto. O sea, Claro. yo estoy aquí ayudando a que algo que se necesitaba en la isla se concrete y poder ayudar a que entre todos lo hagamos juntos. Pero estas cosas que son positivas para una sociedad, estas cosas que son buenas, vienen de algo mucho más superior a nuestras mentes limitadas. O sea, uno ayuda ahí a juntar los cabos quizás, Claro. y un poco nomás, porque realmente uno es muy poco, o sea, uno no es nada en estas cosas y en todo. Entonces, sí, es muy bonito. Y también por eso me siento muy afortunada, porque si bien pasan estos momentos tan difíciles como el de septiembre, en el que te decía que era como, ¿qué vamos a hacer? Así como de mucha desesperación, pero también confiando, como ay, tic-tac, tic-tac, se nos viene esto, pero así confiando, esto va a salir, y todavía, porque tenemos un tiempo, como les decía, un tiempo de gracia. Tenemos que poder resolver esto. Pero es siempre confiando. Sí. Y el Confiando. trabajo en equipo, yo creo, en la unidad, el concepto de unidad también es súper importante, porque todos tienen miran hacia el mismo lado, ¿no? Hay como esos roces, me imagino yo, porque eso que tanto en la Feo High se dice, ¿no? La unidad genera, es, es todo, tiene que ver con cualquier proyecto que se haga en unidad, va a tener frutos positivos, pero si empiezan a haber conflictos, eso no va a prosperar. Es súper Oye, me importante la visión. recordó, sí, esta historia me recordó a mi mamá, porque mi mamá es así, como Sí, que es mucho verdad. más, sí, mucho más que yo, porque a mí me pasa que a veces tiendo a desesperar un poco, pero ahora menos, ¿ah? Cada vez menos. Antes, en el pasado, como que, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y mi mamá así, como súper relajada. No te Confiando, preocupes, todo va a estar confía en bien, Dios. Sí. confía, ¿sí? Y tal cual, se solucionó.
Es como, Mm, es cuando mm, tú pienso que tiene que ver también con el propósito de vida un poco. sí, Porque si tú sí, claro. estás alineado con tu propósito de vida, como que fluyes. Es como que fuera un río y Mm, tú vas con la corriente y no vas nadando contra la corriente, mm, que sucede mucho. Y cuando Mm. dices, estoy nadando contra la corriente, ok, no va por aquí, ¿no? Es como Mm. me tengo que ubicar para otro lado, ¿no? Ese es, mm, creo, un gran aprendizaje y que es tan importante el tema educativo en ese sentido de saber que no estamos solos, es como mm, estamos en conjunto, no es como yo, mi proyecto, porque cuando empezamos así no funciona, es como no se divide y no sirve. Y bueno, la música nos conecta, ¿no? Es como tan importante ver cómo cuando tú estás en un estado, yo podría decir como de meditación por la música, no hay división, no es como tú y yo, mm. ellos, es como estamos Sí, todos todos somos. unidos. Mm, Como en la sí. orquesta, eso es tan potente. Eso yo lo Mm, encuentro tan hermoso porque mm, puede nadie hablar el mismo idioma, pero tocan, o sea, tocas una música en conjunto que es una música maravillosa y hay un entendimiento y un respeto tan profundo y se irradia toda esa, la magia de la música. Eso se ve, es tan mm, en concreto con la orquesta. mm. Sí. Sí, es verdad. Me siento muy inspirada con este capítulo, como que eh, sí, Sí, a totalmente. nivel personal siento que muchas veces yo me pongo en mi propio camino como un obstáculo, como por miedo. Mm, Eh, en vez de simplemente decir, sí, este es mi propósito, este es mi camino, ¿no? Y va a estar todo bien y estoy siendo guiada y estoy como teniendo una intención pura de conectar o de inspirar, sea cual sea la intención, y fluir. Pero pienso que no sé si sería por el sistema educativo, por el sistema cultural, me pongo mucho en mi propio camino. mm, Y escuchar estas historias de, ok, vamos a hacer esto porque tiene un propósito noble y hacerlo, simplemente hacerlo, eh, y, que, y que las cosas se van dando, ayuda mucho, inspira mm, mucho, porque realmente tiene que ver, tal como tú lo dijiste, como este no es un proyecto mío o nuestro, es un proyecto como más grande, es como mayor. Y mm. tiene que ver con algo más trascendental de lo que nos damos cuenta, ¿no? Es como muy, muy lindo, entonces ya no me voy a poner nunca más en mi camino. No, no, lo que pasa es que uno piensa que las cosas de repente eh, se dan de forma fácil y no es así. Mm, Lo que mm, pasa es que como uno mira las cosas. Muchas veces yo, en el mes de septiembre principalmente, que estaba más encima con este concierto grande que tenía un programa nuevo que preparar, y yo decía, qué ganas de ser una piedra. mm. Claro. No ser nada durante varios milenios hasta que me desintegre y me convierta en tierra. Eso era como Mm, decía. Pero después pensé, no, toda esta acción y todo, todo esto, y todo este estrés y toda esta angustia y todas estas cosas que a pesar de sentir, ¿no? Las cosas de alguna forma se van a resolver y de alguna forma se van a resolver no siempre como uno espera que se resuelvan. Me refiero, mm, uno muchas veces tiene miedo a la transformación, a los cambios. Entonces, eso es donde yo tuve que soltar, por ejemplo, en el mes de septiembre con el tema de la escuela. Era como, tal vez de alguna forma esto va a cambiar, pero va a seguir siendo algo noble porque nosotros estamos detrás haciendo algo con todo nuestro ser, con un noble sentimiento. Y no mm, tener miedo a estas transformaciones. mm, Y igual tengo miedo porque tenemos unas reuniones el lunes para poder de esta reestructuración y yo digo, pero con un consejo asesor financiero que va a quizás sugerir cambios que a mí quizás me asusten, o sea, desde quizás que, porque uno está siempre acostumbrado a ciertas cosas. mm, Y yo creo que
cuando nos ponemos en nuestro camino es justamente como tú dices, por el miedo. Sí. Entonces, y eso muchas veces nos paraliza o evita que nosotros avancemos. Mm. Por miedo a equivocarnos, por miedo no sé, a distintas cosas que son A los lo miedos internos, desconocido. a lo desconocido, sí, miedo a lo Sí. desconocido. Mm. Y eso finalmente, o sea, yo siempre me acuerdo de un dicho que me decían, por ejemplo, de las oportunidades, que las oportunidades se presentan a la puerta vestidos con overol y con un chuzo y una pala en la mano. Mm. ¿Qué significa eso? Que tú no vas a reconocer la oportunidad, excepto si estás dispuesto a trabajar arduamente por ello. Mm. Una oportunidad no es algo siempre tan evidente. Y lo mismo, yo pensaba con esto de este tiempo de gracia que se nos dio con la escuela, de este milagro que yo les decía a los profes y a todo el equipo, así como, por favor, pidan un milagro porque es la única forma en la que vamos a poder como durar un poquito más para poder reordenarnos. Y cuando sucedió, yo pensé, porque cómo se dio fue un trabajo arduo, tremendo, de preparación detrás pianística para llegar a Seattle, pero porque yo normalmente no tengo mucho tiempo para dedicar a mi estudio. Entonces, tratar de recuperar un año entero en poco tiempo y con un programa completamente nuevo. Y fue mucho, 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 mucho trabajo, mucho sacrificio durante varios meses en los que básicamente, ya. Y me fui también, viajé, primera vez sin mi hija, que era Mm. algo que yo había dicho, yo no voy a viajar sin mi hija. Mm. Pero le dije, o sea, como por la situación política en Estados Unidos, no me atreví a entrar con ella. Mm. Y dije, bueno, voy a cumplir con lo que había comprometido y de ahora, en los siguientes años, no me quedaré fuera de Estados Unidos por un tiempo. Mm. No. Ah. Pero ahí yo me di cuenta cuando este caballero me dijo así como, ya, Mahani, ¿cómo está la escuela? Le dije, mal, nos vamos Mm. a números rojos muy grandes a fin de este mes, en 3 semanas. Me dijo, ya, eh, dime cómo te puedo, o sea, cómo te puedo apoyar durante unos meses. Mm. Yo después reflexionando de esto, yo pensé, como los milagros vienen al lado, uno tiene que estar dispuesto a mucho sacrificio también, que es la dedicación, la entrega, los tiempos en que uno va a estar así Mm. realmente dispuesto a entregarse, Mm. sin pensar, esto, no sé, me incomoda, tengo sueño, lo que sea. Como que para que las cosas, porque es como, es como esto de las oportunidades, como esto de la luz y la oscuridad, es como son finalmente la dualidad que es una finalmente, o sea, la luz sucede cuando hay una oscuridad, o sea, prendes la luz, una vela, una lámpara, Mm. y deja de haber oscuridad. O sea, Mm. existe dentro, esa luz se ve porque había oscuridad. Mm. Entonces, es como si fueran las cosas tan fáciles, si los apoyos fueran tan así como que uno dice, ay, uno no los ve, Mm. pero si tú realmente estás en un punto en el que estás dispuesto a sacrificar mucho y empiezas también a darte cuenta de que hay tantos regalos que nos entrega, que se nos van entregando en nuestro camino. Y ahí también es cuando uno se empieza a vivir como desde la gratitud, empieza a ver todo lo que tiene, Mm. desde esa abundancia, o sea, Mm. tuvimos nuestro alimento hoy día, pudimos comer, Mm. pudimos dormir bajo techo, en una cama cómoda. O sea, yo Mm. no te estoy hablando de grandes lujos, te hablo de que tengo una familia que me quiere, tengo seres que me Mm. aman y que yo amo de vuelta. Mm. Entonces, eh, tengo un cuerpo que me permite caminar, correr, tengo manos que me permiten hacer cosas Mm. y dar las gracias, porque
porque tengo todas estas cosas. Y después ver cómo trabajar las otras cosas que son quizás de alguna forma las carencias que uno tenga, ya sea desde el nivel que sea, de realmente tratar de ahí uno las va trabajando, pero son como que si uno empieza a vivir desde la gratitud, se da cuenta que realmente no, o sea, necesitamos muy poco en cuanto a todo. Porque muchas veces cuando si vivimos desde la carencia, es que nos falta esto, necesito esto, y no es así. No. Como donde uno pone el foco, en lo que tengo o lo que me falta. Sí. 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 Qué lindo. Bonitas Bueno, reflexiones. sí, bonita. ¿Tienes algunas palabras finales que nos quieras decir? ¿Algo? Bueno, darles las gracias por este hermoso programa que están haciendo, un tiempo de reflexión, Mm, eh, y mandarles hartos cariños a ustedes, a los que visiten este podcast. Y, y bueno, también motivar, yo creo, a que todos, desde donde estamos, podemos hacer cosas. mm, Eh, Eso lo recuerdo desde, o sea, como que cuando era jovencita alguna vez me subí en un taxi y yo venía muy bajoneada por algo. Y el taxista de la nada empezó a hablarme cosas muy lindas, así como para elevar esas vibraciones bajas que traía. Salí del taxi feliz y dije, qué impresionante cómo cualquier persona desde donde está puede cambiar la vida de otras personas. Y así yo en vez de seguir repartiendo esa mala energía, me fui repartiendo una bonita energía gracias a este caballero. mm, Entonces, a motivar a todos que vayamos desde donde estamos, haciendo estos pequeños cambios, mm, contagiando. Y es como eso, como el inicio del programa, cuando hablábamos de los armónicos, mm, que uno toca una cuerda y después va vibrando, vibran otras cuerdas, y así es como el recordar. Y recordar también que somos parte de un todo, que somos una comunidad, todos en el planeta, somos una familia y tenemos que preocuparnos de todos entre todos. mm, Que esta tierra también es muy frágil, que nos hagamos cargo de nuestros residuos, de reciclar, de consumir menos para que haya menos contaminación, sí. de reutilizar, em, de quizás tratar de vivir de una forma más consciente eh, desde saber que queremos que este planeta esté lo mejor posible también para nuestros niños, para nuestros nietos. eh, Mm, y desde ahí también tratar de preocuparnos más de los niños, de los mm, jóvenes, de lo que están mm, expuestos, de hablarles de los valores en casa, de hablarles de las cosas importantes. Y nosotros como padres también tomar nuestra responsabilidad, si bien los niños están en el colegio muchas horas de su vida, y muchas veces como padres podemos pensar que ahí es donde los están formando, la casa es el primer lugar. mm, Entonces, eso que nunca se nos olvide, que nosotros mm, somos los primeros formadores de nuestros niños, sí. y con amor, y que todas las cosas si las hacemos con amor, eh, cambia. O sea, podemos resolver nuestros conflictos amorosamente, conversando, y, Mm, y todo fluye mucho mejor así. mm, Hay mejor recepción, hay mejores resultados. Y eso también enseñárselo a los niños. Yo creo mm, que la paciencia, eso es parte de lo que no estamos cultivando hoy día, pero que necesitamos trabajar más, porque ahora todo es inmediato. mm, Entonces, sí. eh, esa parte yo creo que también es súper importante. Sacarle Mm, esos celulares a los niños, cuidar el contenido, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, a qué están expuestos,
conocer quiénes son los compañeros, los amigos con quienes se está relacionando, eh, ser responsables también por las vidas que hemos traído a este planeta. Claro, sí, Así que eso, con mucho amor. sí. Gracias, Fanny. Gracias. Yo Muchas gracias. siento que fue un capítulo muy inspirador. En lo personal, Ujú. es como que se me queda con un concepto de inspiración, totalmente. Mm, Sí, tu sí. experiencia es muy, muy inspiradora, de verdad. Ujú. Te agradezco mucho que hayamos podido tener este encuentro y ojalá bueno, que siga prosperando tu escuela y tus proyectos. Haré oraciones también por ello. Sí. Cuenta porque es importante, las oraciones son vitales. Así Mm. que eso, un abrazo hasta la isla. Gracias. Sí, abrazo apretado. Gracias. Abrazo. Chao. Gracias, Chao. gracias. Chao, chao.